Muy bien. Muy buenas tardes tengan todos. Bienvenidos a esta nuestra segunda clase de la cátedra Redes Virtuales de Participación Crítica. Vamos primeramente a dar una retroalimentación sobre el desarrollo de la primera actividad. Si bien es cierto, tenemos pendiente lo que es la entrega de una primera actividad que nos permite tener lo que es una perspectiva sobre la participación crítica, las redes virtuales, el pensamiento complejo, la realidad conforme a unas interrogantes que se generaron en la clase pasada. Si he tenido pocas entregas al respecto, quería saber si tienen alguna duda en la que los pueda guiar y ayudar. Cabe destacar que el grupo que tenemos de WhatsApp, en cualquier momento usted puede interactuar. En dado caso de que no desee hacerlo por ese medio, también lo puede hacer de manera individual, así como lo han hecho otros compañeros. ¿Sí? Quisiera saber si tienen alguna duda al respecto en la que los pueda guiar para poder dar inicio en lo que es la actividad número 2, para que esta como base en la revisión sistemática y lo que va a permitirnos a nosotros tener una metodología para los productos. La revisión sistemática es una metodología que estamos aplicando en esta cátedra para generar productos científicos, para generar artículos, entre otros. A ver, si tienen alguna duda, por favor, en cuanto a la primera actividad. Roque Aguad, bienvenido, le escucho. Profe, ¿cómo está? Buenas tardes. Muy bien, diga. El tema es de libre albedrío. es, es en función a una reflexión partiendo de la unidad uno, ¿sí? De esa actividad que permite interactuar a través de ese bucle tetralógico, a través de esa interacción del orden, el desorden, lo que era la pandemia y la pospandemia en relación a la ciencia y las tecnologías en esa primera actividad. Ya comienza a ser del libre albedrío o en función o relacionado a sus tesis doctorales, categorías o tópicos a partir de este momento cuando vamos a comenzar a implementar lo que es la matriz de la revisión sistemática PRI. Pero la actividad 1 corresponde a esa clase anterior que era ciencia, educación y tecnología relacionado con la ética. Copiado. Gracias, profe. Muy bien. De todos modos, está el link en el aula de Classroom, un link ya pregrabado más corto, tiene una duración de menos de 10 minutos que les permite a ustedes comprender dicha temática. ¿Sí? A ver, ¿alguna otra duda que tengan? Muy bien. Muy bien. Vamos a dar inicio a la clase relacionada con la revisión sistemática Prisma. ¿Por qué es importante hacer lo que es el formulario? A ustedes se les dejó un formulario en el que se les preguntaba cuál era la relación del tópico a desarrollar en su proceso investigativo, su inquietud investigativa o lo que usted desea desarrollar en el ahora para lo que es la tesis doctoral. Ejemplo, hay estudiantes que dieron a conocer la inquietud sobre la brecha digital, la conectividad, ¿sí? Y en ese caso, un momento. Muy bien. Vamos a apagar lo que es la cámara por un momento para poder grabar lo que es este contenido, ¿sí? Aquí ya tenemos lo que es la presentación. Un momento.
por acá, por acá. Bien, por favor me indican si logran visualizar la presentación. Y en esta oportunidad abordamos lo que es la revisión sistemática Prisma como técnica de apoyo en la tesis doctoral. Me indica si lo visualiza, por favor. Sí, profesora. Muy bien. La revisión sistemática Prisma viene siendo una metodología que se implementa más que todo en ramas de la medicina, ¿sí? Actualmente ya se está aplicando en lo que es las ciencias sociales, en la parte educativa, en la parte de otras disciplinas que permiten incluso que esta revisión sistemática no sea solo enfocada en determinar si existe o no un tratamiento adecuado en cuanto a un tópico esencial, un tratamiento, sino que en esta oportunidad permite ya también comprender los fenómenos sociales. ¿De qué manera o a qué se refiere la revisión sistemática Prisma? Nosotros tenemos principalmente que reconocer que esta revisión sistemática Prisma no es algo nuevo. Esta revisión sistemática Prisma es una declaración que tiene sus inicios en el 2009, como les dije, aplicada siempre a lo que es el área de la medicina y que tuvo modificaciones en cuanto a su selección a partir del 2020. Ahora ustedes preguntarán, ¿cuáles fueron esas modificaciones o a qué se refieren con esta perspectiva que habla acá sobre 27 ítems? ¿De qué se trata la declaración Prisma? Son preguntas normales en cuanto tenemos este acercamiento a esta metodología. Y es que actualmente la revisión sistemática Prisma permitió reconocer, por ejemplo, en un tópico determinado, vamos a relacionarlo, por ejemplo, con el área de la educación inclusiva, en ese tópico nada más, aplicando la revisión sistemática Prisma, es posible tener un número significativo de citas y de autores que hablan sobre el mismo tema. ¿De qué sirve ello? Sirve de una base de datos, sirve de un apoyo para lo que es el proceso investigativo y por ende se plantea en la cátedra Redes Virtuales de Participación Crítica como un apoyo para que no solo como metodología para desarrollar un artículo, sino también como metodología que permita al estudiante como base de datos desarrollar una tesis teniendo y manteniendo un hilo en cuanto a lo que cita, un hilo en cuanto al desarrollar o reconocer un estudio previo, al reconocer la incidencia de un estudio, bien sea desde el planteamiento del problema y poderlo contrastar o poderlo analizar o poderlo relacionar en ese proceso de triangulación o contrastación en ese último capítulo, ¿sí? Actualmente, para la que es la fecha del 2023, ya 200 revistas estaban permitiendo lo que eran los artículos con esta metodología de revisión sistemática Prisma. En tiempos anteriores no se tenía ese reconocimiento. Actualmente usted se mete incluso en revistas indexadas, bien sea desde Cielo, GUS, Scopus, en cada uno de sus cuartiles, quiero decir Q1, Q2, Q3 y Q4, ellos ya permiten tener lo que es esa postular artículos con la aplicación de esta revisión sistemática Prisma. Entonces, ¿por qué es importante que el día de hoy nosotros nos reunamos y reconozcamos esta metodología? Porque no solo usted puede aplicarle a un artículo, sino que también lo puede aplicar en su tesis, sino que también puede ser un apoyo, sin dejar de lado lo que es la importancia de técnicas como la entrevista y la observación. La revisión sistemática Prisma no sería en el proceso doctoral o en proceso de presentación de tesis doctoral una metodología totalmente primordial, sino que se vería como una metodología de apoyo, es una herramienta de apoyo y es lo que se propone en el doctorado en educación, siendo ustedes la segunda corte que la está aplicando, ¿sí? Entonces, ¿qué buscamos nosotros a través de la aplicación de la revisión sistemática Prisma? El qué, el cómo y el por qué de cada uno de los procesos, fenómenos o estudios que se relacionan con mi tópico. Quiero decir, si yo, por ejemplo, estoy desarrollando una investigación enfocada en lo que es la importancia de la educación rural, ¿sí? De la educación rural en el contexto venezolano, yo voy a buscar una infinidad de artículos, ¿verdad? Dependiendo del límite que yo esté colocando, para determinar en cada uno de esos artículos que bien sea los voy a realizar a través de buscadores académicos indexados para poder tener lo que es artículos de alto impacto que hayan sido publicados en revistas indexadas. Y en cada uno de ellos voy a responder a ciertas interrogantes. Estas interrogantes luego las voy a relacionar, ¿sí? Y de esa manera yo voy a comprender qué dijo, por ejemplo, qué dijo Roque 2024.
sobre educación rural, qué dijo Carrero sobre educación rural, qué dijo Napoleón Aro sobre educación rural, ¿me entienden? Entonces cada uno de ustedes va a tener una perspectiva y si ustedes fueran objeto de estudio a través de cada uno de sus artículos, una revisión sistemática Prisma, a través del aporte que ustedes tienen en una misma perspectiva, yo puedo generar una conclusión macro y esas conclusiones macro es lo que nos permite a nosotros tener un metaanálisis. Y a esto vamos. Vamos a reconocer entonces en esta nueva versión Prisma cuáles son esos 27 ítems que se toman en cuenta. Estos 27 ítems que se mencionan acá están postulados por Page, Mackenzie, Boussault, ¿sí? Y otros autores en el 2021. Su publicación se llama Declaración Prisma 2020, una guía actualizada para la publicación de revisiones sistemáticas, perteneciente a la revista especial de cardiología, ¿sí? Número 74, volumen 9, entre las páginas 790 y 799. Y aquí su DOI. ¿Por qué les leo esto? Porque este es el modo en cómo nosotros, a través de las normas UPEL 2022, reflejamos cada uno de los autores que citamos, ¿sí? Mis autores, con mi primera inicial, el nombre del artículo, de una manera normal, lo que va en cursiva es la revista, posteriormente coloco mi número de revista, el volumen va entre paréntesis, coloco mi coma, las páginas en donde se ubica dicho artículo y termino con el link, el enlace, muy distinto a las normas UPEL anteriores, ¿sí? Varía un poco, no mucho, pero es importante que desde ahorita ustedes lo vayan relacionando porque en esta actividad, en este proceso investigativo que iniciamos ya de manera ardua en la aplicación de la revisión sistemática Prisma, lo vamos a poner en práctica y es el deber ser, ¿no? Que cuando usted ya vaya a presentar su tesis doctoral maneje de manera adecuada lo que es las normas UPEL. Bien, en cuanto a la revisión sistemática Prisma, les había mencionado acá, para que no pierdan el hilo, acá que en el 2020-2021 se presentaron unos nuevos ítems, 27 ítems para nosotros determinar una revisión en un artículo, o sea, por cada artículo se hace dicha revisión. No obstante, usted como investigador, tal como lo propone Leal en el 2012, en el 2011, Leal propone que el investigador tiene autonomía sobre lo que investiga, ¿verdad? Entonces, ¿qué quiere decir su autonomía? Yo puedo ser autónomo en la elección de los criterios que quiero o no quiero incluir en mi proceso de revisión sistemática. En esta oportunidad yo les estoy mostrando lo que se propone en dicha guía, en esa guía actualizada de publicación. Pero usted puede obviamente excluirlo. ¿Por qué se excluye? Vamos a revisarlo y luego respondemos a ese interrogante. En una revisión sistemática Prisma de 5 artículos relacionados a un tema, por ejemplo, voy a colocar mi título, coloco mi título, voy a revisar el resumen y voy a revisar que ese resumen sea estructurado, si ese resumen se cumple, de qué manera es un resumen estructurado, presenta objetivos, presenta metodología, presenta unos hallazgos de manera sintetizada y presenta obviamente una conclusión, un producto y las palabras claves, porque todo resumen en un artículo científico debe tener palabras claves o descriptores como hoy día también se nombran en las normas UPEL 2022. También debe de tener introducción, entonces yo puedo decir, bueno, mi artículo consta de una introducción y en dicha introducción menciona de manera más detallada la justificación y los objetivos. ¿Cumple o no cumple? Eso va a depender de cada artículo que usted va revisando. En la parte de los métodos, tiene criterios de elegibilidad de los sujetos de estudio, de los informantes claves, los cumple, no los cumple, eso se va a determinar. ¿Cuáles son las fuentes de información con las que se desarrolla dicho artículo? ¿Qué estrategias de búsqueda tiene? Entonces son aspectos que usted va cuestionando en un artículo. De eso se trata la revisión sistemática Prisma. ¿Para qué? Para conocer de qué manera el autor, cada autor, desarrolló su investigación con relación a su fenómeno de estudio, ¿sí? Siempre relacionado con su tópico. El proceso de selección de los estudios que se llevaron a cabo, ¿se identifica, no se identifica, se identifica de manera detallada, está ausente? Esto también lo debemos revisar. ¿Cuál es el proceso de extracción de los datos que se utilizó en dicha investigación? Si fue cuantitativo, si este fue cualitativo, de qué manera se llevó a cabo. ¿Se posee o no se posee listas de datos? ¿Cuáles fueron las listas de datos que se representan allí? Datos cuantitativos, datos cualitativos, no se representan, se excluyen, se representan de manera detallada. Hay una evaluación de los riesgos de sesgo de los estudios individuales.
porque más que todo esta parte de la evaluación de los riesgos de sesgo tiene mucho que ver con la disciplina de la medicina, porque en la medicina se utilizan otros tipos de software que en apoyo con la inteligencia artificial permiten lo que es el reconocimiento de sesgo. Por ejemplo, incluye o medianamente soporta o no soporta el análisis de datos a través de software. Existen criterios de inclusión totalmente acertados por la comunidad científica. Este tipo de sesgo, bien sea, por ejemplo, en función a la medición de un dato también, que pudiese ser cumple o no cumple con la medición de lo que es los factores socioeconómicos, si los cumple, no los cumple. Ese modo de cómo procesar los datos se ayuda con un software que se llama Cochrane. Se los voy a comentar, se los voy a compartir, más no lo vamos a aplicar porque la aplicación de Cochrane ya vendría siendo un proceso que haríamos posteriori a lo que es la revisión sistemática como tal. Y por lo tanto, no podemos estar en lo que es enfocándonos en esa parte, sino en la revisión sistemática Prisma como apoyo primordial en el desarrollo de artículos, prototipos y obviamente para que ésta pueda ser de ayuda para usted en su proceso de construcción doctoral. Tenemos medidas del efecto, se mide o no se mide el efecto de desarrollo de la investigación, de los resultados. Hay un método de síntesis, hay diferentes métodos de síntesis que se plantean a través de la declaración Prisma. Dichos métodos van a depender si cumple o no cumple algunos criterios, por eso es que ya se clasifican en 13A hasta la 13F. No obstante, aquí yo solo les estoy mencionando el ítem central, ¿sí? Les voy a compartir el link completo de este artículo para que también lo puedan revisar. Otro de los aspectos que se evalúa es la evaluación de sesgo en la publicación. Aquí es riesgo de sesgo, aquí es evaluación del sesgo, ya aquí sería con el software Cochrane. La evaluación de la certeza de la evidencia, también en los resultados existen otros aspectos que se incluyen, entre ellos la selección de dichos estudios, características de dichos estudios, ¿sí? Si se define de una manera u otra el modo en cómo se describen los participantes de un estudio desde el punto de vista socioeconómico, tal vez características más puntuales, por ejemplo, en la parte de la educación nosotros podríamos contar con el hecho del rol, el hecho de los años de experiencia, en el caso de ser docente, en el hecho de la edad, ¿sí? El sexo o género, el hecho de que pudiese estar relacionado de una manera u otra con un tópico más enfático, ¿sí? Bien sea, por ejemplo, la religión, bien sea, por ejemplo, cualquier tipo de relación que nosotros podamos tener en nuestro fenómeno de estudio. Riesgo de sesgo de los estudios individuales, de cada uno de los procesos que se van llevando a cabo o de los procesos que se llevaron a cabo de manera individual, ¿sí? Y no todos pudieron haber tenido riesgo de sesgo. ¿Se evidencia? ¿No se evidencia? ¿Cuáles son los resultados de los estudios individuales? ¿Cuál es el resultado de la síntesis? Sesgos en la publicación. Si hay certeza de la evidencia, ¿sí? En la discusión hay diferentes tipos de discusión, si se cumplen o no. Esto va a depender si algunas responden a los objetivos, otras responden a las interrogantes. Esto va a depender también del modo en cómo el investigador desde su autonomía lo presente, ¿sí? El investigador es autónomo del modo en cómo hace el proceso de discusión. Si esa discusión contrasta solo con los estudios previos, si esa discusión contrasta también con lo que es lo que representa en su teoría. En cuanto a otros aspectos que toma esta revisión sistemática Prisma, según Page, tenemos el registro y el protocolo, la financiación. Si bien es cierto, por ejemplo, hay artículos o de investigaciones que son financiadas, ¿sí? No obstante, hay otras que no lo son, que se llevan a cabo bien sea por propósitos individuales del investigador. Por ejemplo, en el caso de ustedes tienen o el deber de desarrollar artículos, de publicarlos, para poder obviamente cumplir con las actividades acreditables y no solo eso, sino que compartir su postura ante una comunidad científica, buscar que el índice de investigador, índice H, de lo que es su criterio como investigador crezca, usted sea reconocido por la comunidad científica en lo que está proponiendo. O sea, una tesis doctoral, una investigación, una publicación no debe limitarse simplemente al cumplimiento de una actividad, no, esto va más allá, esto permite tener una perspectiva distinta para otros. Usted puede ser incluso un proyecto o parte de esta selección de estudios que puede hacerse en otros procesos
de revisión sistemática. ¿Pero de qué va a depender? Del modo en cómo usted presenta su investigación. Su investigación debe de presentar, valga la redundancia, el hecho de tener un hilo que responda tanto desde el título hasta a la conclusión, a la problemática que usted plantea, al interrogante que usted plantea, si se responde o no al objetivo o propósito que usted plantea. Y de esa manera es que se presentan las tesis doctorales. ¿Sí? Por eso es que en esta oportunidad, en esta cátedra, vemos la revisión sistemática Prisma como apoyo para el desarrollo de investigaciones doctorales. ¿Existe o no existe conflicto de intereses, por ejemplo, en un artículo que nosotros estemos revisando? Eso va a depender de, obviamente, dicha lectura y también que esto se refleja en las partes finales de los artículos, porque hay revistas que lo exigen de escribirlo. Y si se tiene disponibilidad de datos, códigos y otros materiales. Hay pocos artículos, pero sí los hay, en los que usted puede tener en la parte final del artículo, por ejemplo, hasta la descripción del instrumento que se aplicó, la validación del mismo o la base de datos que se utilizó. ¿Y eso qué le da a una investigación? Le da criterio de verificabilidad, le da transparencia, le da originalidad y le da ese aspecto puntual que le permite a usted tener una mayor aceptación por la comunidad científica. Estos 27 ítems corresponden a la matriz Prisma, la revisión sistemática Prisma de manera general. No obstante, como ya les comenté hace poco, usted desde su autonomía va a permitir tomar en cuenta algunos criterios y otros no. ¿Quién lo decide? Lo decide usted en el manejo, en el reconocimiento y obviamente el estudiar a fondo cada uno de estos ítems a través de lo que es el artículo que les voy a enviar, en los que Page y otros en el 2021 son bien específicos y sintéticos al explicar dicho aspecto, ¿sí? Bien. Tenemos un supuesto en esta cátedra. Tenemos un supuesto y es que la revisión sistemática Prisma como técnica de apoyo influye significativamente en el desarrollo de la tesis doctoral en estudios del doctorado en educación, en estudiantes de educación, de la UPEL Maracay. Ahora, ¿cómo consideran ustedes que puede influir? Vamos a desarrollarlo, vamos a abordarlo. Tenemos nosotros, se les va a entregar en este momento lo que es el diagrama o modelo. Este diagrama modelo es propio de la matriz Prisma, se le llama diagrama de flujo, ¿sí? En esta oportunidad se presenta un ejemplo basado en 3 categorías. Si bien es cierto, si me logran visualizar, por favor, quisiera saber si me están escuchando, si vamos bien hasta ahora. Muy bien. Ok, gracias Roque, gracias Grecia. Tenemos por acá Luzmila. Luzmila, dinos, gracias Darío. A ver, Luzmila, cuéntanos. Ok, muy bien. Tenemos por acá 3 ejemplos. Por ejemplo, acá se presenta pensamiento complejo de morir. Este diagrama de flujo lo desarrollé yo. Yo hice una búsqueda en 3 plataformas, Google Académico, Cielo y Dialnet, ¿ok? Yo elegí mis plataformas, yo elegí mis buscadores académicos, Google Académico, Cielo y Dialnet. ¿Por qué? Porque me familiaricé más, porque consideré que me permitió hacer un cribado más definitivo. ¿Qué es un cribado? Una selección, un filtro más adecuado de lo que yo estaba buscando. Mi primer paso es hacerlo de manera general. O sea, me introduzco en Google, ya lo vamos a hacer. Entro a Google, coloco pensamiento complejo de Morín y me voy a revistas, a solo artículos y voy a ver cuál es la cantidad de artículos que me generó en función a esa temática, ¿sí? Esta es una temática bastante compleja, ¿ok? Pero ustedes, en función a esas preguntas que se les hizo en un formulario que solo 10 personas respondieron, en esas 10 personas identificaron 3 tópicos. Esos 3 tópicos, usted va a elegir 2 para esta actividad, para no hacerlo tan complejo y pueda trabajar de mejor manera. Usted va a elegir 2 tópicos. Por ejemplo, si aquí vamos a trabajar brecha digital y yo busco en Google Académico, a mí me va a aparecer una cantidad X de brecha digital, ¿verdad? Bueno, así me apareció a mí el pensamiento complejo. Google Académico, 95 documentos me hablaban de pensamiento complejo morir, así como lo inserté, ¿ok? Es importante que usted utilice comillas. Comillas, pensamiento complejo, cierro comillas. ¿Para qué? Para que exactamente me busque la categoría tal cual
como yo la deseo. En Cielo, en este registro de Cielo, en este momento no lo había reflejado, pero en Dialnet estaban 197 artículos. Vean la importancia, 197 artículos. En Cielo me generaba mucho más artículos, el filtro es mucho más difícil. ¿Por qué? Porque es una plataforma brasilera que usted para hacer dicha búsqueda debe utilizar el idioma con el que se maneja la plataforma. Entonces, ¿qué se recomienda? Si usted va a utilizar plataformas, por ejemplo, como Scopus, o va a utilizar plataformas como Goose, los que tengan acceso, usted utilice la búsqueda también en otros idiomas para que pueda obtener artículos o acceso a artículos un poco más con mayor impacto o tal vez que sean publicados en otros sitios, en otras indexaciones, en otras revistas. Estos son buscadores académicos, no son revistas, ¿ok? No son revistas. No voy a citar a los autores que yo ubique en Google Académico, Cielo y Dialnet como que si fueran ellos la revista. Ellos son simplemente una indexación, un motor de búsqueda, ¿ok? Posteriormente que yo tengo, por ejemplo, para Google Académico, mis 95 artículos que yo identifiqué, voy a aplicar los filtros. Google Académico me permite aplicar filtros. Entonces yo coloco, bueno, yo quiero trabajar con lo que es el idioma español y quiero investigaciones en esta oportunidad desde el 2018 al 2022. Yo quiero que la investigación o los artículos que yo estoy escribiendo estén reflejados entre el 2018 y el 2022. Quiero que estos sean de las áreas de ciencias sociales y humanidades. O, por ejemplo, dependiendo de la selección que me da el motor de búsqueda, aquí yo los coloqué de manera general, ¿sí? Ciencias sociales, educación, psicología y humanidades. Quiero que mi motor de búsqueda se refleje en países como Argentina, Colombia, México, Cuba, Chile, en países de habla hispana. ¿Okay? Esto fue en esta búsqueda. El producto, luego de aplicar estos filtros, fue de 33 artículos, o sea, de 95 bajé a 33 artículos en el mismo motor de búsqueda de Google Académico. ¿Sí? Posteriormente, que yo tengo este filtro de 33 artículos, comienzo a revisar, los reviso, como hacer una lectura rápida de los que se puedan relacionar o no con mi investigación, en los que considero que puedo cribar ya de una manera más individualizada, de una manera más sistematizada. En esta búsqueda, ¿qué tomo en cuenta? Por ejemplo, que se ha aplicado en esta investigación fue aplicada en educación superior y yo quería que la investigación que se estaba llevando a cabo tuviera relación con la educación superior. Entonces había muchos que se enfocaban en otros niveles educativos. Ya eso me hacía a mí dejar de lado esos artículos. Hasta que yo logré ubicar 4 artículos. A esos 4 artículos yo le apliqué lo que es la revisión sistemática prima, ¿sí? Asimismo se hizo con lo que es la categoría conectivismo en tiempos de pandemia. Es una categoría larga, es una categoría creada por el investigador. En esta oportunidad, siendo una categoría creada en Google Académico como motor de búsqueda, me generó de una manera sin filtro 21 documentos. Cuando se aplican los filtros, se baja a 20 documentos, o sea que no estaba tampoco tan desfasado. ¿Por qué? Porque el conectivismo es una teoría del aprendizaje que viene tomando más auge, es obviamente luego la pandemia, o sea, hay muchos autores que publican sobre ello. No es algo que esté alejado de la realidad o es un objetivo que sea difícil de conseguir, no, sino que está enfocado incluso en una realidad que estamos viviendo y que obviamente muchos estaban interesados en publicar sobre la temática. No obstante, cada quien tiene una perspectiva, tiene un manejo del objetivo, propósito de estudio, un contexto totalmente distinto y por ende cada uno de los artículos cribados van a ser de mayor impacto. No obstante, como les dije en esa oportunidad, yo buscaba relación con la educación superior, buscaba otros aspectos, por ejemplo, como que se reflejara la comunicación, el modo como se llevó a cabo el proceso de enseñanza-aprendizaje durante la pandemia y que pudiera evidenciar algunos aspectos notorios en sus resultados. Entonces yo me quedé con 5 artículos relacionados con el conectivismo en tiempos de pandemia. Este mismo proceso lo hice con la categoría Nuevo Homo, ¿sí? Y en Google Académico me generó 1170 artículos. De estos 1170 artículos, al aplicar el cribado o los filtros, ¿sí? ¿Cuáles fueron los filtros? Vamos a repasar para quienes se están conectando. Los filtros fueron el idioma español, fecha 2018-2022, área, ciencias sociales y humanidades, educación y psicología, países de habla hispana, ¿sí?
Y cuando aplico los filtros me bajó de 1170 artículos a 269 artículos. Posteriormente, en la revisión, tal cual, con los aspectos o parámetros que les mencioné, mi investigación se basó en educación superior, tomando en cuenta que reflejara resultados o por lo menos en modelos o estrategias que permitan apoyar desde cada uno de los autores algo distintos a mi investigación, me quedé con 6 artículos, ¿sí? Luego de que yo tengo este proceso en cada uno de los motores de búsqueda, ese fue solo Google Académico. Yo lo hago en mi segundo motor de búsqueda. En esta oportunidad yo elegí Cielo, ¿sí? Les estoy mostrando un ejemplo. También elegí Dialnet, pero yo lo elegí. Usted es libre de elegir el motor de búsqueda con el que se sienta más ameno y más a gusto, ¿ok? ¿Para qué? Porque eso va a depender también de su habilidad de poder desarrollar esa investigación, con el que tenga más acercamiento, tal vez utiliza lo que es GUS, a Scopus, como les comenté, está Redalyc, Redalyc es de revista, pero permite encontrar otros motores, y bueno, ya les vamos a mostrar otros motores de búsqueda que ustedes pueden ir revisando. El total, cuando yo tengo mi cribado definitivo para mi categoría de pensamiento complejo en esta oportunidad, y tengo mi cribado definitivo para el conectivismo en tiempos de pandemia y para el nuevo Homo, que fueron las 3 categorías con las que yo trabajé, yo voy a sumar dichos artículos, cada uno de ellos me daba a un total de 25 artículos, ¿ok? Me daba un total de 25 artículos. En esta oportunidad fue lo que yo logré, o era mi tópico. Yo quería lograr 25 artículos. Pero estos 25 artículos surgieron de cada uno de todos los artículos que dejé detrás. O sea que yo tuve un acercamiento a 5.463 artículos, y de ellos, aplicando todos mis filtros, me quedé con 25. De esta manera se representa el diagrama de flujo en la matriz Prisma, ¿sí? Pero ¿quién me dice a mí cuál es el artículo que voy a elegir? ¿Quién me dice a mí cuáles son los filtros que voy a aplicar? ¿Quién me dice a mí cuáles son las categorías o tópicos que yo quiero investigar? Eso se lo dice usted en su problema, el acercamiento, la inquietud investigativa que usted tiene. Es por ello que se hizo, como les comenté, el formulario en el que se preguntaba si usted tiene algún tópico o acercamiento a la investigación doctoral, cuáles eran las categorías. Si usted, por ejemplo, desde un inicio, cuando entró al doctorado en educación, usted quiere hablar es de la gerencia educativa en lo que es a nivel de escuelas preescolar, a nivel inicial, entonces ya usted tiene una variable allí, que es la gerencia. Si usted quiere hablar de la educación inclusiva, usted tiene una variable que es la educación inclusiva, y también puede tener otra variable que es el desarrollo integral, ¿sí? Del niño, o puede ser tal cual como, ya vamos a revisar los tópicos de los que respondieron, pero cada una de ellas nosotros las podemos tomar acá. El ejercicio o la actividad número 2, que es bastante compleja, por eso es que colocarles una fecha como tal en función a entregarlas en 2 semanas es bastante es bastante laborioso, y de verdad amerita que usted se dedique, y no todos tenemos el mismo tiempo o por ejemplo el mismo para podernos dedicar la atención, o tal vez las circunstancias que se nos vaya presentando en función a cualquier contingencia, ¿sí? Este es el diagrama de flujo, este se los voy a entregar en este momento. Pero ¿qué voy a cribar yo? Ok, me fui a mi diagrama de flujo y resulta que yo tengo 5 artículos de una categoría, 5 artículos de la segunda categoría y 5 artículos de la tercera categoría. Ejemplo, ustedes van a trabajar con 2 categorías. Para cada una de las categorías yo debo identificar el número, o sea, si yo tengo 5 artículos para la categoría pensamiento complejo, yo coloco artículo 1, artículo 2, artículo 3, artículo 4, ¿verdad? Yo voy desplegando mi lista. En el artículo 1 tengo como autor, ejemplo, Díaz 2024, ¿sí? Díaz 2024. En el título de dicho artículo, yo busco mi artículo, coloco el título. ¿Cuál fue el año en que se publicó? El año en el que está publicado. Según la parte de arriba siempre nos va a mostrar cuando son este tipo de artículos que se hacen a través de motores de búsqueda. Aquí no estamos trabajando con blog, aquí no estamos trabajando con tesis doctorales, lo estamos haciendo con artículos. Esto no quiere decir que usted no lo puede aplicar en su investigación doctoral con tesis. Eso no quiere decir que se excluya, pero la matriz Prisma trabaja con artículos. No obstante, usted puede posteriormente
modificarlo o decirme, no, mire, profe, yo lo quise trabajar de esta manera, pero es que el estado del arte, los estudios previos o el acercamiento desde el punto de vista a la comunidad científica se reflejan de manera más sintetizada, puntual y aceptada por una comunidad es en los artículos que están publicados en revistas indexadas, ¿ok? Entonces, no es lo mismo un producto doctoral, ¿sí? Que él debe pasar posteriormente a un proceso de publicación en artículos. Aquí ya estamos, cada uno de estos artículos son productos investigativos, pero provienen de tesis ya aprobados en universidades y en un proceso bastante arduo. Por eso es que se trabaja con artículos. Entonces tenemos mi primer artículo, tiene colocar el autor, colocar el título, colocar el año, el país, ¿sí? Las palabras clave o descriptores, porque según las normas UPEL nuevas, se habla ya de descriptores. También tenemos lo que es el objetivo o propósito, ¿ok? Hay artículos que no hablan de objetivo, que no hablan de propósito, sino que hablan de eje teleológico, que hablan de matriz central, que habla de matriz generadora. Eso va a depender también del paradigma. Cuando los paradigmas que se presentan en una investigación es pospositivista, es interpretativo, es sociocrítico, normalmente no se habla de objetivo, porque el objetivo busca más que todo hacia un paradigma positivista, un enfoque cuantitativo, una investigación bastante centrada en la búsqueda o en medir alguna categoría, ¿sí? Alguna variable. En cambio, cuando hablamos de propósito, se habla más que todo de categorías. En esta oportunidad vamos a hablar de categorías, ¿ok? La metodología que empleó el artículo, no la que está empleando usted, la que empleó ese artículo. Si fue un enfoque cuantitativo, si fue mixto, si fue cualitativo, pragmático, es una manera sintetizada, no es colocar todo el texto. Usted va a colocar exactamente la descripción puntual, ¿sí? Los resultados. Estos resultados deben estar entre 60 y 80 palabras, no pueden pasar de 60 a 80 palabras, ¿sí? La conclusión, ¿a qué se llegó? ¿A qué responde? ¿Cómo se responde a ese objetivo o a ese propósito? No es lo mismo resultado que conclusión, ¿ok? Los resultados es lo que yo voy obteniendo a través de la aplicación de técnicas e instrumentos en ese proceso de análisis, búsqueda e interpretación. Análisis, búsqueda e interpretación. ¿Sí? Sí. Bien, proceso de análisis. Bien, proceso de... Okay. Ese proceso de análisis, búsqueda e interpretación de mis categorías, de mis dimensiones, de mis ítems, eso es muy distinto a conclusión. En conclusión yo voy a dar respuesta a los objetivos o propósitos. Y el buscador, ¿a qué se refiere el buscador? En dónde yo conseguí esa investigación, ¿sí? Ah, pero es que yo en esta investigación, este artículo, yo lo conseguí en Google Académico. ¿Sí me explico? Ah, yo coloco Google Académico. Y la referencia, ¿cómo yo lo voy a referenciar? ¿Qué es lo que yo les comenté acá? ¿Cuál es la referencia? Acá. El modelo tal cual según las normas UPEL. Aquí abajo, para quienes no me están siguiendo bien, aquí debajo está el modelo según las normas UPEL. ¿Para qué yo debo de tener ese aspecto allí? Para yo poder de una vez tener mi matriz, mi base de datos. Si yo necesito citar a el autor número 1, que por ejemplo fue Díaz 2024, que habló sobre educación rural, yo me voy a ir, busco aquí, bueno, ya yo tengo todo lo que dijo Díaz, tengo el año, tengo el país, tengo el objetivo, tengo la metodología de resultados, conclusión y también tengo las referencias, voy y las adjunto en mi parte de referencia. Y ya yo tengo un proceso que de una manera u otra usted lo debe hacer en una investigación y hacerlo en un principio, usted le va a quitar esos minutos, pero le va a agilizar ese proceso y le va a permitir ganar mayor tiempo en la parte final de su investigación. Este es un ejemplo en 3 categorías. Ustedes van a hacer este proceso en 2 categorías, ¿sí? Me van a preguntar, profe, pero en 2 o 3 categorías ustedes lo eligen. Ustedes me van a preguntar, profesora, pero es que yo vamos a hacerlo con 2 categorías. Es que yo voy a hacer 6 artículos de pensamiento complejo y 6 artículos de conectivismo en tiempos de pandemia. Muy bien. Para cada uno de sus artículos usted va a reflejar el número, el orden en que lo eligió, ¿sí? Del 1 al 6 en pensamiento complejo, del 1 al 6 en conectivismo en tiempos de pandemia. Muy bien. Vamos a continuar para luego entrar a lo que es las preguntas. Buscadores académicos. Les muestro acá este porcentaje. En cuanto a
el grupo anterior de Cátedra de Redes Virtuales de Participación Crítica utilizaron estos buscadores académicos, su elección, ¿ok? Esto fue su elección. Uno de ellos utilizó Base, 8 de ellos utilizó Dialnet, 3 de ellos utilizaron ROAT, 4 de ellos utilizaron RefSeq, 11 utilizaron Cielo, 14 utilizaron Redalyc y 25 utilizaron Google Academy, ¿ok? Entonces quiere decir que cada uno de ellos utilizó 3 buscadores, pero ¿cuál fue el que mayor tuvo o mayor uso tuvo? El Google Académico, ¿sí? Aquí ustedes podrán visualizar que hay otros buscadores. Está DOAC, ERIC, ¿sí? Está Worldwide Sense, tenemos Academy Search, Dialnet, tenemos Latindex, ¿sí? Y bueno, ya los demás están mencionados. No obstante, hay muchos buscadores más. El doctor Fides Arias nos recomienda utilizar hoy día, que tiene incluso apoyo con lo que es la inteligencia artificial, el buscador Dimensions. También se los voy a compartir el link para que lo tengan en el WhatsApp, para que visualicen ese buscador. ¿Por qué? Porque se basa Dimension más que todo en artículos publicados en las comunidades científicas con alto impacto. ¿Ok? Bien. En ese primer acercamiento con ese grupo, en la primera aplicación de las redes virtuales de participación crítica a través de la revisión sistemática prima, se abordaron estas temáticas. Hábito lector y pensamiento complejo, agotamiento físico, desmotivación laboral y aprendizaje improvisado, teología y pedagogía, educación cristiana, las TIC y la educación musical, competencias y liderazgo, clima organizacional e instituciones educativas adventistas, estrategias de aprendizaje y generación Z, ¿sí? Participación de los padres, perspectivas de padres y maestros, círculo de socialización. Cada uno de estos fueron el producto de sus artículos. Todos ellos generaron artículos, todos, ¿sí? Educación, metaverso, discapacidad y neurociencia, centros de escritura y motivación en la escritura académica. Cada uno de ellos desarrolló un artículo. ¿A través de qué? De esta matriz Prisma. Según los que han respondido hasta ahora, el formulario que se les dejó, solo tenemos lo que es personas interesadas en abordar comunicación, relaciones sociales y modelos digitales. En este caso, quien desea abordar comunicación, relaciones sociales y modelos digitales va a elegir, ¿verdad?, 2 de estas categorías para que trabaje 2 categorías y va a hacer el proceso de revisión sistemática con esas 2 categorías. ¿Sí? 6 artículos va a buscar para una categoría, 6 artículos va a buscar para la otra categoría. Es de libre elección. Quien va a hablar de comunicación, liderazgo, educación, formación y perfiles, ¿verdad? Que es todo lo que le interesa en relación a su investigación doctoral, va a elegir 2 categorías. Va a hacer primero la revisión. Oye, ¿qué consigo yo como comunicación? Si yo coloco en mi Google Académico comunicación sola, la información que me va a salir va a ser demasiado general. O sea, yo tengo que ir filtrando y también ir colocando de qué manera yo quiero comunicación en qué, en las organizaciones, comunicación en qué, en las instituciones educativas, habilidades comunicacionales, o sea, ¿qué voy buscando? Esa tarea es la que ustedes primero tienen que darse en ese proceso de elección de categoría. Es un trabajo bastante arduo. La tecnología, reflexión y pensamiento crítico, hablan por acá. Hablamos de tecnología exactamente aplicada a qué, puede ser tecnología desde lo que es el ámbito educativo, tecnología aplicada a qué disciplina, ¿sí? La reflexión desde qué, la reflexión desde la parte educativa y la reflexión filosófica, o sea, ¿qué reflexión? El pensamiento crítico es un poco más puntual, no obstante también debemos en ese proceso de cribado tratar de determinar hacia dónde vamos dirigiendo ese pensamiento crítico. Si yo lo que quiero hacer es una indagación o mi contexto todavía no se define, o sea, hay estudiantes que colocaron no tengo escenarios definidos, o sea, no sé si lo voy a aplicar en educación superior, no sé si mi problemática va enfocada en educación primaria, básica, secundaria, si va en la parte de universitaria, en el área de medicina, o sea, no lo ha determinado. Usted puede hacer una revisión, este proceso le permite a usted hacer una revisión y un acercamiento en el que cualquier disciplina va a surgir y usted luego va a delimitar, según esa revisión, cuál se relaciona más con esa inquietud que usted tiene. Es ideal, por eso es que aplicarlo en este momento antes de que ustedes presenten una tesis doctoral es esencial. Educación, tecnología y redes virtuales. Estas son
más que todo lo que se relaciona ahorita con las inteligencias artificiales, la pedagogía desde el conectivismo, tiene mucho que ver con lo que les expliqué en el ejemplo. Ciencia, tecnología, reflexión, pensamiento crítico, praxis, muy importante, no es lo mismo práctica que praxis. O sea, no es que tal vez usted dice, sí, es un sinónimo, claro que lo es, sí, pero el autor que lo quiere desarrollar como praxis, se va a ir por ese lado y tal vez usted buscando por práctica no va a conseguir ese aporte del autor. Entonces yo tengo que delimitar bien la palabra que voy a buscar, o sea, el modo como yo lo estoy filtrando y lo estoy indagando, no puede generalizarlo, porque no es lo mismo praxis para días que práctica para días, porque no fue publicado de esa manera. Y en este momento nosotros nos debemos apoyar es con esa visión. Vamos a ser críticos, vamos a tener una participación crítica, pero a través de qué? De la aplicación de esta revisión sistemática Prisma en lo que es mi inquietud investigativa, solo con 2 categorías. Por acá tenemos autismo, agricultura, inclusión, programa educativo, educación. ¿Sí? Podemos utilizar autismo, que es más específica, y podemos utilizar inclusión. 2 categorías totalmente puntuales, ¿verdad? Y luego en ese proceso de revisión yo me voy a determinar hacia qué área o en cuál es el rango que yo busco de estudio, porque todos los autores no hablan de la inclusión de manera generalizada. Cuando nosotros nos vamos a enfocar en un artículo, tenemos que cada quien determina un escenario de estudio y determina una población. Y esa población tuvo criterios de inclusión y tuvo criterios de exclusión. ¿Sí? Por ejemplo, yo me puedo enfocar en lo que es la parte de la inclusión, pero yo voy a enfocarme en inclusión en qué área. Yo tuve una estudiante de cátedra de redes virtuales el semestre pasado que ella trabajó la inclusión y tengo incluso un live que se hizo con ella, espectacular en función a su revisión sistemática, y ella se enfocó en la inclusión a nivel universitario, en el ámbito laboral con apoyo legal, porque ella es abogada. ¿Sí? Entonces es importante cuando ella delimita que es en esa visión, en la inclusión, ¿verdad? Del autismo, más que todo el síndrome de Asperger, a nivel laboral, o sea, ya organizacional, ya determina una edad. Y al determinar una edad o un rango, ¿verdad? Que determina unas características propias, sus artículos, cuando los escriba, se van a ese filtro. Y es por eso es que es determinante que usted sepa hacia qué aspecto lo está aplicando, ¿sí? Tenemos TEA, orientación familiar y educación. Excelente. TEA y orientación familiar. Educación no sería como educación sola, no sería una categoría puntual, tiene que ser más específica, porque nos vamos a perder en el mundo mágico de las indexaciones sin tener sin estar definido, y la idea es estar definido, ¿sí? TEA tiene infinidad de, ¿qué vamos a trabajar en TEA? O sea, ¿qué queremos investigar? Instrumentos, o sea, las baterías para nosotros aplicar de 0 a 3 años, o quiero trabajar sobre las concepciones sobre TEA, o quiero trabajar sobre el acercamiento o estudios de casos, ¿qué quiero trabajar de TEA? Eso lo tengo que interiorizar. La orientación familiar, ok, la orientación familiar a través de profesionales, la orientación familiar que da las instituciones, la orientación familiar sobre qué, o sea, también debo determinar, orientación familiar sobre inclusión o sobre sexualidad o sobre el abuso o sobre el bullying, o sea, sobre qué, debo que ser, enfocar más en esa categoría. Pedagogía, nacionalidad y lengua, muy importante esta parte acá. Pedagogía, que exactamente pedagogía, desde qué perspectiva. Esto permite ser un poco más, estas investigaciones un poco más crítica y va también hasta lo que es la filosofía. Puedes irte hasta el estudio de la pedagogía como terminología, de qué manera se define la pedagogía desde la terminología, desde diferentes autores. Es bastante interesante. La nacionalidad, ¿sí? Desde qué perspectiva estoy hablando yo de nacionalidad. Nacionalidad, ¿por qué? Porque voy a trabajar con lo que es el fenómeno de migración, o porque voy a trabajar con lo que es el rescate cultural, o porque voy a trabajar con la interculturalidad, o porque tal vez estoy en una zona frontera y voy a trabajar con lo que es ese proceso de pedagogía en diferentes nacionalidades, ¿sí? Eso también lo debemos delimitar. Lengua, ¿sí? Más que todo, lengua en función al idioma, el manejo de la pedagogía del idioma, o qué es exactamente cuál estoy enfocando. Es importante que tengamos delimitado ese aspecto. Ciencia, educación social y tecnología.
Educación social. Es una terminología bastante interesante, sé que va a generar un producto bastante significativo allí, porque la terminología, aun cuando parece común, no es tan común como digamos. Y más si lo asocias con tecnología. Si lo buscas de esa manera, educación social y tecnología, sería excelente. Ahora, ciencia puntualmente, ciencia desde qué punto, desde qué perspectiva. Ciencia como conocimiento, ciencia desde el punto de vista epistemológico, filosófico, te vas a ir a Thomas Kuhn, te vas a ir a la ciencia desde la escuela de Chicago, o sea, desde las raíces de los cambios o cuando se comienza a hablar de ciencia como tal, desde el punto positivista. O sea, hay que definir exactamente qué ciencia yo me estoy enfocando en esta categoría. Bien, chicos. La revisión sistemática Prisma como técnica de apoyo en la tesis doctoral. Influye significativamente en el desarrollo de la tesis doctoral en estudiantes del doctorado en educación. Es una aplicación adecuada de la metodología Prisma que permite sustentar la tesis desde el aporte de artículos publicados en revistas indexadas de gran impacto. ¿Qué le permite a usted? Que la información que usted está utilizando, que usted puede incorporar en su tesis de una manera totalmente puntual y con toda seguridad, ha pasado por revisión de pares. ¿Sí? Está aceptada o está expuesta a una comunidad científica en la que usted como investigador también puede refutar, puede incluso apoyar o puede agregar a esa postura de ese autor a través de otras publicaciones. ¿Sí? Esto tiene un sustento indexado en revistas de alto impacto y se busca que sea actualizado, y por eso es que se trabaja con los filtros. Totalmente y a diario se publican nuevas investigaciones. Entonces, aún en cada una de esas investigaciones se reconoce, obviamente, las teorías o sustantivas de que nos llevan a nosotros a abordar un proceso investigativo. Si es en las teorías del aprendizaje, estoy 100% segura que un artículo de educación va a mencionar algunos de los referentes teóricos del aprendizaje. Pero en esta oportunidad ya estamos abordando investigaciones y productos de ello. Y eso es lo que se busca, que tengamos apoyo. Por ejemplo, cuando usted vaya a desarrollar su planteamiento de problemas, usted pueda decir con base que hay investigaciones que se han desarrollado bien sea en España, bien sea en Perú, en Ecuador, y luego ir a su parte nacional y, bueno, posteriormente hacer su investigación regional, que ya sería otro proceso. Bueno, por ahora esta es la presentación de la revisión sistemática. Por ahora preguntas, antes de pasar al diagrama. Preguntas. A ver, levanten la mano y vamos interactuando. ¿Sí? ¿Preguntas? Bien, vamos a compartir el diagrama de flujo. Esencial, esta clase está siendo grabada, ¿ok? Esta clase está siendo grabada. La IDIL, bienvenida. Buenas tardes, doctora. Me conecté un poco tarde a la clase porque tuve que llegar caminando y tengo algo de donde agarro wifi. Quería saber si esa parte donde se explicó lo del autor, lo del resultado del cuadrito. Okay. La IDIL, no te pude comprender bien la interrogante. Por favor, ¿podrías volver a participar para escucharla o si no, escribirla, la IDIL? Sí, claro que sí, tienen acceso a la clase grabada. ¿Sí? Ok. La IDIL. Lady, ¿pudieses escribirlo por favor en el chat? Ok. Mi estimada Grecia. Bienvenida. Buenas noches, doctora, ¿me escucha? Sí, sí, perfectamente. Mi pregunta va referida al, cuando usted mencionó lo de las referencias. Okay. ¿Cuántas referencias tendríamos entonces que colocar? Porque entiendo que son referencias del propio artículo que estamos describiendo ahí, que le estamos colocando la metodología, los objetivos, todo eso. ¿Cuántas referencias deberíamos colocar? Son 12 referencias, 6 artículos de mi primera categoría y 6 artículos de mi segunda categoría. Sí, pero sabe que
ítem final de, esa misma lámina donde dice pensamiento complejo, dice número, autor, todo eso, buscador, al final dice referencias. Sí, Esas son las referencias del artículo. es el modo en cómo tú vas a referenciar ese artículo según las normas UPEL. ¿Sí? Ya vamos. Ok. Vamos, ya, entiendo, sí. Voy a dejar de compartir esta lámina para mostrarles el diagrama que les voy a entregar. Vamos a ver si se visualiza. Por favor, me indican si se visualiza. Yo estoy por acá abriendo. Este es lo que le va a llegar a ustedes. ¿Sí? ¿Lo logran ver? Ok. Sí. Acá tengo dos ejemplos. Esta era también un ejemplo que se hizo en la clase de redes virtuales. Tenemos acá una categoría que se definió como Burnout. La persona trabajó con Redalyc, Cielo y Google Académico. Bien. A todos se les pidió que para cada buscador identificara 2 artículos, ¿ok? 2 artículos de mi primera categoría en Redalyc, 2 artículos de primera categoría en Cielo, 2 artículos de mi primera categoría en Google Académico. Estos buscadores son seleccionados por ustedes, como les dije, estos son ejemplos. Esta persona utilizó Redalyc, Cielo y Google Académico, ¿ok? ¿Sí me van copiando? Filtros. Esta persona utilizó 2018-2023, área de ciencia, y bueno, aplicó el proceso tal cual como se les especifique. 6 artículos para mi primera categoría, si suman aquí, en mis 3 buscadores, debo utilizar 3 buscadores. Esos 3 buscadores los voy a aplicar a mi primera categoría, ¿sí? Y voy a tener 2. Yo solo voy a seleccionar 2, no 5, ni 7, ni 25, no, solo 2. 2 de Burnout, en este caso de Burnout, 2 de Cielo, de Redalyc, 2 de Cielo y 2 de Google Académico, al igual que acá. ¿Para qué? Para tener cribados. Cribados es seleccionado, o sea, mi filtro final, 12 artículos. Eso es lo que yo voy a presentar, 12 artículos, ¿sí? Y aquí en excluidos yo voy a hacer la sumatoria de los artículos que no se incluyeron, En artículos cribados son los artículos que se incluyeron. En mi hoja 2 de mi matriz en Excel, si visualizan acá, ya yo tengo acá lo que voy a reflejar. Usted va a descargar este formato y usted va a agregar la información. Tal cual como nos comenta mi estimada Grecia, tenemos número 1 para mi categoría modelo. Aquí tenemos la categoría. ¿Sí visualizan? Esta es categoría 1, categoría modelo se le colocó. Número 1, autor, el título de la investigación, el año, el país, las palabras claves de la investigación, ¿verdad? De ese artículo que usted seleccionó, el objetivo de ese artículo, la metodología. Vean que la metodología es puntual, no es de escribir, es puntual. En el resultado usted sí va a utilizar 60, 80 palabras, mínimo, puntual. En la conclusión igual, mínimo, puntual. El buscador, en este caso, ella utilizó como Redalyc. Usted va a utilizar solo 2 artículos para cada buscador en cada categoría. 2 artículos para cada buscador en cada categoría. Y aquí en referencias, ¿por qué referencias con S? Porque si yo luego las visualizo todas, yo voy a tener 6 referencias, ¿verdad que sí? Entonces yo aquí coloco la referencia de mi autor, o sea, Valverde, año 2021 y el nombre de mi artículo, nombre de la revista en cursiva, número de la revista, volumen de la revista, coma, páginas en las que se ubica en dicha revista, más el DOI. Hay revistas que no presentan DOI. Mayormente las revistas que no presentan DOI tienen menor aceptación en la comunidad científica o no tienen tanto impacto en su indexación de la revista. ¿Sí? Usted trate de que la selección de sus artículos tengan DOI. Usted dirá, pero profesora, me está exigiendo mucho. Cuando usted vaya a publicar en una revista, si usted no tiene el DOI, usted le va a rebotar esa referencia. ¿Sí? Y la idea es que usted salga de aquí con un artículo base, que posteriormente usted tenga ya el artículo y simplemente lo va a adecuar según las normas de la revista. La IDIL, Grecia, ¿me copiaste? Sí, profesora. Muy bien. Gracias. Mire, por ejemplo, acá, cuando yo tengo mis referencias, ¿verdad? Con mis normas UPEL, yo presento, hago un adelanto, yo les permití a los chicos que hicieran un cuadro adicional en Excel, en el que colocaran, por ejemplo, mi primer artículo, o sea, cuántos artículos se publicaron en el 2021,
cuántos artículos de los que yo elegí se publicaron en el 2022, cuántos artículos se publicaron en el 2020, cuántos artículos se publicaron en el 2019, ¿sí? En esta oportunidad. Cuando ellas realizan esto, lo generan a insertar en gráfica, ellos lo presentan de este modo. Entonces quiere decir que en esta revisión sistemática usted tiene ya un procesamiento de datos y de investigación de una manera, yo sé que es ardua, yo sé que amerita de tiempo, pero posteriormente cuando usted tiene los datos ya usted genera la gráfica de una manera rápida, que es tener, describir, por ejemplo, para la categoría Burnout en esta oportunidad, se reconoce que hay 3 publicaciones en el 2021, una en el 2022, 2 en el 2020, una en el 2019. Este mismo proceso, como lo visualizan acá, se realiza para los países. Insertar, voy a colocar gráficas, ¿verdad? Y voy a elegir la más sencilla, la que yo corresponda o que me guste más. Entonces yo tengo acá mi gráfica ya para países, ¿sí? Países de artículos publicados, por ejemplo, en esto que se está presentando según el Burnout, ¿verdad? Artículos publicados según países. Y yo tengo también mi gráfica. Bueno, pero es que aquí no me aparece el nombre. Yo me voy aquí en mi flechita y coloco etiquetas de datos y sí me aparece. Uno para Argentina, uno para México, 3 desde Ecuador, uno de España y uno de Perú. Esto fue lo que escribo en esta investigación. Entonces, usted puede generar una o dos gráficas. Es un ensayo. La idea es que ustedes aprendan a sacar el máximo provecho de un proceso investigativo con la revisión sistemática aplicada. ¿Cuál es mi producto de aquí? En esta oportunidad vamos a trabajar con la matriz. Nosotros tenemos que trabajar sobre la matriz. Luego de que nosotros tengamos la matriz, nosotros vamos a utilizar la información de la matriz para generar un producto, ¿sí? Que es ya escribir. Ahorita estamos haciendo proceso investigativo, aplicación de la matriz Prisma. En la hoja 2, usted coloca la categoría 1, la que eligió, y en la hoja 3 coloca la categoría 2 que eligió y hace el mismo proceso. Genera sus cuadros, bien sea entre años o países. Si usted considera, no, es que yo quiero hacerlo como otros, esto hubo mucha libertad en cuanto al proceso investigativo y hubo doctorandos que desarrollaron sus matrices en función a buscador, en función a los tipos de metodología. Fue bastante exhaustivo y eso les permitió a ellos tener material para su presentación de su artículo, ¿sí? Quisiera saber dudas, Laidil, no veo la interrogante. A ver, ok, ahora sí. Buenas tardes, quisiera saber si respecto a lo que ha explicado hasta ahorita es parte de alguna actividad para realizar tomando el cuadro que explicó. Me conecté tarde, ok, sí, claro que sí. Es la actividad número 2 de la revisión sistemática. Esta actividad amerita de tiempo, entrega y dedicación. Y obviamente ustedes cuentan con mi apoyo. No es que vamos a simplemente a vernos cada 15 días. Ustedes pueden escribirme al interno, pueden participar de manera grupal. La duda que usted tiene puede que la tenga otra persona. Entonces son aspectos puntuales que debe de tomar en cuenta. Quería también presentarles que esta investigación o hay inteligencias artificiales, ¿verdad?, que permiten que nosotros podamos establecer a posteriori, luego de mi selección de artículos, un acercamiento desde la parte de la inteligencia artificial o la relación entre artículos. Hay software llamados Rabbit, por ejemplo acá tenemos a Rabbit Research. Para yo utilizar a Rabbit Research, esta parte no es evaluada, se las estoy comentando para que ustedes se motiven a hacer su investigación, ¿sí? A ir más allá. Quienes tengan el tiempo y obviamente la disposición y consideren que puedan incorporar esos 6 artículos de una categoría y esos 6 artículos de la otra categoría en Rabbit, es importante hacerlo para que desarrollen esa habilidad en cuanto también al manejo de la inteligencia artificial. Vamos, pero tenemos por acá problemas con la conexión. Muy bien. Rabbit, cuando usted no ha ingresado, se presenta de esta manera. Research Rabbit. Vamos a esperar acá que se vuelva a abrir. Por ahora, ¿alguna otra duda que tenga? Luzmila. Lunic.
Eh, Buenas tardes, doctora, ¿cómo están? Muy bien, muy bien. No, yo quería saber cuánto tiempo tenemos para entregar esta actividad, doctora. Nosotros tenemos para entregar esta actividad aproximadamente no, tenemos exactamente lo que es un mes, ¿sí? Tenemos un mes, porque nosotros en la próxima clase, que es dentro de 2 semanas, vamos a tomar en cuenta lo que son los avances de este proceso investigativo. Y en la última clase, o sea, dentro de 4 semanas, hay que hacer la entrega del mismo. Se va a habilitar la plataforma, se va a subir el material en este momento y obviamente dar las pautas o algunos aspectos más puntuales, lo que es el diagrama de flujo, lo que es la matriz en Excel y cualquier información adicional que ustedes ameriten, simplemente solicitarlo. Dentro de 2 semanas tenemos nuestro encuentro como tal cual, miércoles a las 6 de la tarde, para los avances, para explicar, para aportar y obviamente para que tengamos lo que es ese debido acompañamiento en el proceso. Tenemos exactamente un mes. A ver, Guillermo, bienvenido Guillermo. Buenas noches, profesora. Buenas noches. Una pregunta. Si yo quisiera, por ejemplo, para cada uno de los dos tópicos, utilizar un solo buscador para los 6 artículos, ¿podría hacer eso? Porque te estás limitando a un solo buscador. Y hay buscadores, o sea, ¿qué pasa? Hay buscadores, la idea es que utilices 3 para que puedas contrastar y desarrollar lo que es esa habilidad investigativa en cada uno de los motores de búsqueda. Hay motores de búsqueda, ya vamos a hacerlo en Google Académico y en Redalyc. Cada uno se presenta de manera distinta. Y la idea es que ustedes tengan ese acercamiento a los diversos motores de búsqueda. Si lo hacemos con uno solo, nos estamos limitando a solo conocer uno solo, por ejemplo, Google Académico. Y ya, la idea es que tengas tres selección, que primero incluso puedas tener un paseo o una revisión de los buscadores de búsqueda, valga la redundancia, más o de los motores más puntuales y con el que más te familiarice es el que tú vas a elegir. ¿Sí me explico? Pero la idea es que sean 3, porque cuando tú vas a hacer el cruce o la información, tengas variedad. ¿Sí? Eso sí, lo que pregunta Guillermo es muy puntual y muy importante. Usted puede conseguir el mismo artículo en Google Académico como lo puede utilizar, lo puede conseguir en Redalyc. Tiene que estar pendiente de lo que está filtrando, ¿ok? ¿Cuál es la habilidad o la competencia investigativa que se busca desarrollar acá? Que usted tenga acercamiento y familiaridad con lo que son los motores de búsqueda, con lo que es la revisión sistemática, con lo que es la importancia de la información que refleja un artículo, con lo que es el cribar, aprender a seleccionar, reconocer el contexto con que el otro está desarrollando un proceso investigativo. Eso es puntual. ¿Okay? ¿Alguna otra duda por acá? Grecia. Tengo otra duda con respecto a lo que estaba comentando Guillermo, lo de los buscadores. Nosotros vamos a hacer un diagrama como el que usted nos mostró en Excel, ¿no? O sea, son dos temas, dos tópicos que vamos a tratar y vamos a utilizar, me imagino que son 3 buscadores, independientemente de cuál elijamos, y vamos a colocar eso mismo que usted nos puso, o sea, los artículos encontrados y al final cuántos excluimos. Sí, es que esa matriz se las voy a subir al aula de clase. Ok, eso es más la tabla con con las 12 referencias. Sí, Sería así, esa ¿cierto? está en la misma, exacto. Eso es lo que van a trabajar. Van a trabajar sobre esta matriz. ¿Okay? Exacto, ok, listo. Ajá, eso. Son 3 hojas. Son 3 hojas de la matriz, exacto. Aquí. Ok, Exactamente. listo. Muy bien. Guillermo. Tengo una pregunta. Esa matriz prisma, ¿cómo se compone? Aparte de ese cuadro de Excel que está mostrando, ¿qué otras cosas más tiene? La matriz prisma parte de una revisión totalmente sistemática cumpliendo los 27 ítems. Yo puedo hacer, Guillermo, mi cuadro o esa matriz en función a reflejar cada uno de estos ítems. Pero imagínense, hacer estos 27 ítems para cada uno de los artículos es un proceso que lleva aproximadamente un año o más, ¿sí?
que es determinar si cumple o no y de ir describiendo en cada uno de los artículos mis 27 ítems. Es muy importante tu pregunta, porque cuando yo voy a reflejar cuáles fueron los ítems que tomé en cuenta, por ejemplo, yo puedo decir, bueno, yo tomé de acá título, resumen, introducción, métodos, algunos de los resultados y discusión, pero no todos los de otra información, no la financiación, no tomé en cuenta, por ejemplo, todos los tipos de métodos de síntesis o los medidas de efectos, no, sino aspectos puntuales. Normalmente se presentan cuando se hacen publicaciones enfocadas en la revisión sistemática Prisma, se excluyen algunos criterios, algunos muchos, o sea, hay autores que presentan solo 17 ítems, 16 ítems, o sea, va a depender de la selección del investigador. Pero esta matriz que tú estás o que les estamos presentando acá es una matriz que estamos trabajando en el Pedagógico de Maracay, ¿ok? Esta es una matriz que se creó para esta cátedra. E incluso esta parte de la referencia es un aporte de uno de los doctorandos que él me decía, bueno, pero es que es mejor tener la referencia allí porque cuando ya vamos montando todo, entonces resulta que hay que volver a la revisión del artículo para tener el modelo o la norma de referencia. Entonces se agregó en función a la sugerencia. Ustedes también pueden agregar otro aspecto si desean, ¿sí? Y darle ese plus de originalidad en cuanto a la presentación de esta matriz. ¿Cuál es la actividad que voy a subir? La matriz. O sea, yo la voy a desarrollar y la voy a subir. Eso es lo que voy a subir a mi plataforma, ¿ok? Y tenemos un mes. En un mes nosotros podemos hacer solo la revisión de mis 6 artículos para cada una de las categorías, reflejando estos datos y tratando de generar este tipo de gráfica. Porque esta gráfica es lo que yo voy a presentar luego en mi producto final, en mi artículo. ¿Sí? Esto es un gran apoyo. Ya tenerlo acá es simplemente luego tomarlo, copiarlo y luego interpretar qué es lo que quiere decir y cómo se llevó a cabo dicha investigación. ¿Sí? Entonces es puntual. Guillermo, ¿tienes alguna otra pregunta? Es decir, que ese modelo Prisma se compone de esos cuadros en Excel que está mostrando y el diagrama de flujo. Sí, exacto. Nosotros vamos, este cuadro nos va a permitir a nosotros hacer una indagación que es propia, que es original, que estamos buscando para, como te digo, sistematizar lo que estamos investigando. Pero el Prisma, mi estimado Guillermo, tiene o cuenta con la característica de que debe presentar un diagrama de flujo. ¿Sí me explico? Hay muchos investigadores que presentan otra manera de sistematizar la información y eso es a lo que les voy a presentar ahorita. Voy a mostrar, no quiere decir que ustedes lo vayan a hacer, pero sí les invito a que visiten la página porque hay muchos investigadores que trabajan con la inteligencia artificial, con relaciones de artículos como Rabbit e incluso hay otra página también que les voy a compartir para que también la visualicen. Si tienen el tiempo puedan ingresar y visualizar cuáles son las bondades que permite esa inteligencia artificial. Guillermo, ¿tienes alguna otra pregunta? Eso, tanto ese diagrama de flujo como los otros cuadros de Excel, los va a subir al Classroom. Sí, exactamente. Y vas a descargarlo y vas a trabajar sobre cada uno de ellos. Vas a cambiar el nombre acá y vas a colocar el nombre de tu categoría y aquí los 3 buscadores que elijas. Acá en criterios, en filtro, vas a colocar los países que quieras. Si tú quieres trabajar solo con 5 países, 4 países, es tu elección. El área, si lo vas a enfocar en ciencias sociales y educación o quieres agregar otra más, o si, por ejemplo, estás en el área de medicina y lo quieres enfocar en el área o el área de psicología, bien lo puedes hacer. El idioma también lo puedes, es de libre elección. Hay doctorandos que trabajaron con español e inglés, otros lo hicieron en inglés, otros lo que dejaron en español. La fecha sí ya deberían de ir cambiando, enfocándose a que elijas publicaciones también en el 2024, que ya las hay, ya hay publicaciones del 2024. Bien, Lunic, mi estimada, ¿alguna duda? No, bueno, ya me respondió la duda que tenía, estaba buscando en el Google Classroom esa matriz para ir Sí, entendiendo y mirando lo que usted estaba explicando, pero ya usted dijo que la iba a subir dentro de un sí, ratito, que todavía no está. así es, ya tenemos Entonces, todo preparado para subirlo. Bien, ok, muchas gracias. le quería presentar el Rabbit, y es que Rabbit, Research Rabbit, yo debo hacer un ingreso, ¿verdad? Debo registrarme acá
en esta plataforma para poder hacer uso del mismo. Cuando yo ingreso, yo puedo ir relacionando. Esta es una prueba. Yo, por ejemplo, puedo ir a una nueva colección. Me voy a una nueva colección y resulta que yo voy a hacer prueba 2 para ustedes, ¿no? Y en mi prueba 2, según voy generando un motor de búsqueda, ese motor de búsqueda, por ejemplo, yo lo voy a hacer con investigaciones o relacionadas, por ejemplo, vamos a enfocarnos en el burnout, ¿sí? En el burnout. Vamos a esperar que cargue, un poco lenta el internet. Pero él me va a permitir relacionar los artículos e incluso los autores que se citan en los artículos. Y es bastante interesante porque nosotros vamos a tener una visión general. Ya vamos a irnos acá. Ok. Me abre, yo coloco prueba 2. Esta es la primera vez. Vamos a imaginar que es la primera vez. Y yo digo, bueno, yo quiero buscar información, ¿verdad? Sobre, aquí arriba donde dice filters. Voy a colocar algo más puntual. Voy a colocar inteligencia artificial. ¿Verdad? Inteligencia artificial. Y resulta que yo quiero hacer una búsqueda tomando en cuenta el resumen de los artículos en Abstract. Y yo me voy a ir a la selección para agregar la investigación. Aquí yo voy a hacer mi investigación. Voy a colocar mi categoría. Voy a colocar agregar paper. Ok, ¿qué busco? Vamos a colocar otra vez inteligencia artificial. Busco la información y ya yo tengo a través del resumen de cada investigación el autor. García Peñalba en 2023 habla de la percepción de la inteligencia artificial en contextos educativos tras el lanzamiento de ChatGPT. Yo digo, bueno, según lo que yo hago mi selección acá, mi visión del resumen, yo coloco si lo agrego o no. Desafíos e oportunidades de inteligencia artificial en educación en un contexto global, en el idioma portugués. ChatGPT para probar el examen. Mira, vamos a hacer una prueba y vamos a elegir los 4 primeros. Entonces resulta que yo para inteligencia artificial agrego uno, agrego el segundo, para que solo visualicen ahí se está agregando. Agrego el tercero, agrego el cuarto, agrego el quinto. Yo puedo hacer este mismo proceso con los artículos que ya yo elegí y colocarlo, no de una manera general, sino de una vez el título completo y me va a aparecer, ¿sí? Porque aquí está obviamente el acceso a todas las revistas indexadas de alto impacto que ya están publicadas en lo que es Scopus, en GUS, en Cielo, ¿sí? Entonces aquí ya yo tengo mis papers, ¿verdad? Tengo los 5 o 6 papers que subí. Muy bien. Voy a colocar inteligencia, resumen y voy a colocar mis 6 papers. ¿Qué es un paper? Un artículo, ¿ok? Entonces yo quiero saber cuáles son las palabras similares que hay entre esos 6 papers. Yo le doy clic acá y me va a ir reflejando las palabras similares, ¿sí? Y resulta que entre las palabras similares, miren cómo se va desprendiendo toda la investigación. Resulta que me habla de según el autor, me habla del 2023, vamos a ver las palabras similares, tiene 57 palabras similares entre autores y resulta que el autor más denso, Silva, o sea, quiere decir Silva 2023, habla de una manera más puntual, que es mi autor, de la inteligencia artificial, pero dentro de su investigación, él menciona a McGraw, menciona a Prislow, menciona a Jan 2021, que quiere decir palabras similares o palabras más puntuales. O sea, ellos trabajan exactamente con la inteligencia artificial de manera más puntual. Aquí nosotros podemos cambiar el idioma. Vamos a ver si lo consigo por acá. Lo desactivé. Ok. Podemos cambiar el idioma para tener un mayor acercamiento. Tenemos no solo enfocados a las palabras, sino el timeline. ¿Qué es el timeline? Que, por ejemplo, que nos permite reconocer desde qué tiempo se está publicando. Vamos a ver si hacemos el zoom. Los años, ¿ves?
Anteriormente se hablaba, oye, me fui muy allá. En tiempos anteriores se hablaba de la inteligencia artificial muy poco, y quien habló primeramente de la inteligencia artificial para tiempos anteriores al 2011 fue Walters en el 2007, ¿sí? Entonces ya nosotros tenemos aquí un artículo o un autor que habló en sus inicios de inteligencia artificial, que hubo un acercamiento. O sea que ya nosotros podemos tener esa visión, ese acercamiento de quiénes fueron los primeros autores que a través de artículos o revistas indexadas hablaron de inteligencia artificial, que es la palabra motor de búsqueda que estoy presentando allí. Posteriormente tengo a otros autores y esto me permite tener un acercamiento. ¿Sí? Este acercamiento ya vamos a ver que se cuelga un poco porque no hay mucho internet, hay problemas con el internet. Posiblemente, sí. Okay. Para Silva, 2023, que es el autor elegido, si nos podemos visualizar acá, Silva viene representado por el color verde. Silva en su investigación cita a estos autores que están de este lado, a todos estos autores, a los que están en azul, ¿sí? Entonces, Research Rabbit permite que nosotros tengamos un acercamiento o una interpretación y una relación entre ese primer autor que yo elijo y otros autores que hablan de mi temática, e incluso me permite reconocer el año. Oye, si yo quiero ir hoy, pues yo quiero saber, Silva 2023 me cita a Silva 2021, o sea que él mismo ya había publicado. Vean lo que nos permite reconocer Research Rabbit, ¿verdad? Por acá tenemos, también trabajando con el Zoom, vamos a ver si lo podemos expandir un poco más. Bien, mientras se expande, Lunic, permítenos tu interrogante, por favor. Lunic. Muy poco, Lunic. ¿Me decía? No te escucho bien, mi estimada. ¿Puedes, por favor, escribirlo en el chat? Sí me pueden escribir al privado y recuerden que esta clase está siendo grabada, ¿ok? Está siendo grabada en este momento. Acá tenemos la página de grabación. Está siendo grabada, así que se compartirá. Esto que les estoy compartiendo aquí es para que ustedes sepan que la revisión sistemática Prisma, aun cuando ya tiene una actualización del 2021, ya a través de la inteligencia artificial nosotros tenemos un acercamiento, tenemos una profundización o tenemos herramientas que permiten, e incluso no solo de manera manual, así como lo estamos presentando, sino que nos permite relacionar la investigación que estamos llevando a cabo e identificar otros autores. Y esto es esencial porque, por ejemplo, si yo estoy haciendo una investigación en inteligencia artificial y resulta que dicha investigación yo tengo que, sí, las clases van a ser cada 15 días. Resulta que a través de mi investigación yo tengo que mencionar a otros autores que también hayan hablado sobre ello. Research Rabbit me permite, ¿sí? Los que están en verde, me permite ir buscar cada uno de estos autores, Kaur, San, Silva, Tambuscar, han mencionado, ya han hablado de la inteligencia artificial, e incluso uno de los primeros artículos publicados fue en el 2007, como les mencioné acá, y fue ya vamos a hacer zoom, para evidenciar cuáles fueron los primeros autores que nos hablaron de inteligencia artificial. Esto es bastante importante que ustedes lo dominen, porque no solo es llevarse el hecho de la actividad de evaluar, sino llevarse una competencia que a ustedes les va a permitir tener un abordaje amplio y que puedan aplicarlo también en otras áreas, ¿sí? Tal cual como se evidencia aquí, podemos ir seleccionando los papers, tenemos que cambiar obviamente el idioma. En esta oportunidad no ubico bien el cambio del idioma, pero en cada selección de paper se van generando otras relaciones. Entonces eso es importante destacarlo. A ver, ¿alguna otra duda que tengan?
¿Dudas? La clase será grabada, está siendo grabada, perdón, será compartida, el diagrama será compartido, el material de la presentación será compartido y, por supuesto, es necesario que ustedes respondan el formulario en el que identifican el tópico para poder saber qué es lo que están trabajando, para poder saber de qué manera ustedes están enfocados o de qué manera hicieron esa selección previa de las categorías o tópicos de estudio, ¿sí? Entonces, preguntas hasta ahora. ¿Queda todo claro? A ver, quería saber qué opinan de esta revisión sistemática. Quiero quedarme con su impresión, su primera impresión y, por supuesto, las expectativas. Guillermo, cuéntanos, Guillermo. Una pregunta, en ese Rabbit, ¿Sí? Hola, Guillermo. No se oye bien. Bueno, no logré escuchar a Guillermo. Guillermo, ¿puedes repetirnos tu pregunta, por favor? No, Ravit no tiene ningún costo. Les voy a compartir el acceso a Ravit y les voy a compartir el acceso a otra plataforma similar a Ravit. Yo utilizo Ravit, ¿ok? E incluso yo, a través de las nuevas publicaciones que estamos desarrollando, ya incorporé estas maquetas de relación de Ravit haciendo el capture porque me permite a mí de concluir, por ejemplo, en Silva, que es lo que estoy seleccionando en este momento, tiene mayor relación con otros autores y eso me permite reconocer que no existe y que esto nos permite a nosotros comprender que no existe un primer autor o que sí existen estudios previos, la importancia de estudios previos, entonces de qué manera cada uno de esos estudios previos bueno, me se parece que es una desarrolla. herramienta útil para poder Sí, tanto enumerar como especificar mejor o tener un mejor registro de la información que tenemos pensado utilizar para nuestra tesis de trabajo. excelente, y que puede ser parte de tu proceso de interpretación, lo puedes utilizar perfectamente, perfectamente. E incluso incorporar estas herramientas en una investigación en la universidad, en su producto doctoral, es innovador y le da ese plus, esa originalidad. Mi estimada Grecia. Casi no sé. Estaba dando la opinión sobre el diagrama de prisma. Ok, sí. El diagrama de prisma nos permite tener esa relación y si nosotros incorporamos el diagrama prisma y los artículos del diagrama prisma, tratamos de ubicar en Ravit y luego establecemos al ubicarlo, simplemente al subir los artículos, el mismo artículo en la inteligencia artificial nos va a permitir relacionar otros artículos de los que fueron citados. ¿Sí me explico? Entonces esto es un punto a favor. Por ejemplo, aquí González 2023, él, él publica, más no tiene relación con estudios previos, pero Silva sí los tiene. Y es importante ese reconocimiento, ¿sí? Es importante utilizar la IA como una herramienta de apoyo, ¿sí? Una herramienta que nos permita tener ese acercamiento. Si hay problemas con electricidad, si tal cual como no los está participando nuestro estimado José. Bastante problema. Creo que por acá ya está por fallar. Sí, está fallando la red. Lunic, Lunic, Lunic,
Bien, chicos, vamos a subir la información a lo que es el Google Classroom. Vamos a compartir de igual manera porque así se nos hizo lo que es la petición a través del WhatsApp, ¿verdad? También vamos a compartir estos links de IA, de apoyo de IA a través del WhatsApp. Quiero que por favor no vean el WhatsApp como una brecha, todo lo contrario, es un acercamiento entre el docente y como investigador yo estoy aprendiendo de ustedes, cada investigación que ustedes realizan, estamos todos aprendiendo y la idea es que tengamos el apoyo, ¿sí? Ok, sí. En cuenta lo que nos comenta sobre José, vamos a leer acá el chat. Sí, problemas de conectividad totales. Es importante cómo a través de estas plataformas se nos facilita la búsqueda y sistematización de la información relacionada con nuestro tema de investigación totalmente. Es así. Y la importancia de reconocerlo y aplicarlo, sobre todo en esta era y en la universidad, publicar a través de nuestra universidad permite que subamos ese proceso de visibilización en una comunidad científica y por supuesto generar y dar a conocer nuestros productos. ¿Okay? Lunic, ¿nos comentas? No, el micrófono está silenciado, Lunic. Muy bien. Mientras tanto, Guillermo nos comenta que el diagrama Prisma ayuda a organizar de manera precisa la información que tenemos pensado usar en nuestra tesis de grado. Así es, y es la idea. Una herramienta de apoyo, una herramienta esencial. Lunic, no te logro escuchar. Bien. Dudas al respecto, aportes, expectativas. Tenemos un mes para desarrollar el proceso investigativo. ¿Sí? Esto es esencial y es necesario que ustedes lo reconozcan. ¿Okay? Por ejemplo, aquí el Research Rabbit nos permite tener un acercamiento con lo que es el reconocer que en la web nosotros absolutamente todo lo que citamos se relaciona. Si está bien referenciado y si corresponde obviamente a una indexación en revistas de alto impacto. Entonces esa es la invitación a publicar. Bien, mis estimados, quisiera escucharlos para cerrar esta clase el día de hoy y dar continuidad a subir el material y a convertir la grabación. Debo convertir la grabación y tengo miedo que se me vaya la electricidad. ¿Dudas hasta ahora? ¿Dudas hasta ahora? Ah, ok, Luni que está viendo el Research Rabbit ahí. Doctora, no sé si me escucha, creo que son problemas de conexión. Ahora sí te capto, Luni. Vamos a leer los comentarios. Es importante los comentarios para saber obviamente su interacción y recuerden que estamos humanizando la tecnología. Es necesario reconocer que el otro nos escucha, no es parte de ese proceso. Bien, tenemos por acá interesante herramienta para facilitar la búsqueda. Ya Lunic está familiarizándose con Research Rabbit. Y tenemos a Laidir que dice, a mi forma de ver, los diagramas permiten sintetizar la información respecto a un tema y de esta manera organizar la información teniendo lo preciso de la misma. Totalmente. Totalmente. A ver, Luzmila, mi estimado Roque, Darío, Diego, Indira, Napoleón, Freddy, Olga, algo que comentar, pueden hacerlo bien sea a través de este medio o por el chat. Expectativas, dudas.